Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, hasta el año 1517 se tenía como verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo algo que se denominaba o se denomina la tradición, algo que se denomina palabra de Dios. Ahí está la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Bien, y esa verdad revelada, tradición y Biblia, está custodiada, está protegida, es decir, ese depósito de fe, ¿no?, está protegido, custodiado por el magisterio de la Iglesia Católica. Solo pues hasta el año 1517, años posteriores, fue cuando el señor Martín Lutero decidió destruir, acabar y desconocer esa verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo y solamente dijo la Biblia, solamente la Biblia. Haciendo uso de la razón para desmontar ese exabrupto dado, expresado por el señor Martín Lutero, uno llega a decir lo siguiente. Solamente es la Biblia, ¿no?, como la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Se pregunta uno, ¿se evangelizó cuando nuestro Señor Jesucristo envió a los apóstoles a evangelizar? Puesto que no había Biblias. Uno, sabemos por la historia, ¿no?, y desde el estudio de los primeros escritos, ¿no?, de los evangelios, ¿no?, de las cartas de Pablo, de Pedro, etcétera, ¿no?, que fueron escritas después de muchos años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que no hubo evangelización. Sí hubo. ¿Con Biblia? No. Es simplemente cuestión de sentido común y de lógica. Todo escrito, todo lo que se consideró inspirado, todo lo que constituye el canon del Nuevo Testamento, para hablar solamente del Nuevo Testamento, vino a establecerse ya como tal en el año 398 en el Concilio de Cartago. Entonces, es una pregunta sana que se debe hacer para que usted, querido católico, empiece a comprender qué es la tradición. Pues bien, fue lo que se transmitió, lo que se dijo y que no quedó consignado en la Sagrada Escritura. Eso es la tradición. La Escritura empezó a escribirse muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Diga usted más o menos, según los entendidos en esto, más o menos entre el año 18 o 25 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fueron bastantes años sin Sagrada Escritura. ¿Cómo se evangelizaba? Con la tradición, con lo que se transmitía de manera oral. Eso es lo que se llama tradición. Le voy a dar un ejemplo de tradición. Usted va a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, en el verso 23, si no estoy mal, perdóneme si me equivoco, Pablo dice a los de Corintio, ¿no?, y les iba a narrar sobre el episodio de la última cena. Entonces dice, yo recibí por parte del Señor, ¿no?, que en la noche de la cena, Él dijo, esto es mi cuerpo. Entonces se pregunta uno, a ver, ¿Pablo recibió por parte del Señor lo que aconteció en la última cena? No. ¿Pablo estuvo en la última cena? No. ¿Cómo le transmitió entonces el Señor a Pablo lo de la última cena? Porque eso no está por la Biblia, no está por ningún lado en la Biblia. ¿Cómo? A ver. Entonces aquí uno entiende que cuando se habla que yo recibí por parte del Señor Jesucristo, pues se refiere que cuando hace caso a eso o se entiende esa expresión, es simplemente lo recibe de la Iglesia Católica. Lo recibió de la Iglesia, es decir, de los apóstoles, le transmitieron eso. Hablaron con Pablo, le dijeron, mire hermano, le vamos a contar lo que pasó en la noche de Pascua, ¿no?, en esta última cena, en esta cena que tuvimos con el Señor, ¿no?
Y le contaron, el Señor nos reunió y tomó un pan y lo bendijo y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Eso lo recibió Pablo por parte de los apóstoles, pero Pablo dice, por parte del Señor, el Señor Jesucristo. Vamos a mirar analógicamente cuando Pablo iba para Damasco, ¿no? Y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. Pregunta, en sana lógica, ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? No. ¿Pablo iba detrás de Jesús? No. ¿De quién iba detrás? ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia, a los cristianos. A la iglesia. Entonces, hablar de Cristo Jesús es hablar de su iglesia. Vamos a otra analogía. Cuando Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 18 dice que Él fundará su iglesia, edificará su iglesia, es que es de Él. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo Jesús. Hablar mal de la iglesia es hablar mal de Cristo Jesús. Cuando Pablo recibió de Cristo Jesús, lo que pasó en la última señal, lo recibió fue de la iglesia. Hermanos, eso es doctrina católica. Este ejemplo sobre el caso de Corintios, capítulo 11, primera carta de los Corintios, capítulo 11, donde Pablo recibió por parte del Señor lo que pasó en la última cena, fue que lo recibió por parte de los apóstoles de la iglesia. Nosotros tenemos que estar muy atentos a la enseñanza, ¿no?, que nos ha impartido y enseñado la Iglesia Católica. No nos dejemos confundir. Eso que estoy haciendo en este momento es evangelizar, enseñar. Y usted está obligado también a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo ese mandato que nos hace referencia el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, donde nos envía a evangelizar y a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a cumplir. Él mismo nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? Esto es mi cuerpo. No es símbolo, es mi cuerpo, ¿no? Nos enseña quién es su iglesia, es su iglesia. Es la enseñanza, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Que el Señor lo bendiga.